La gran apostasía. ¿Fue mediante la elección de Roncalli o con la finalización del conciliábulo? Una breve exégesis canónica ante apelantes. Daniel 7:25. Proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley. Y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. La promulgación de los decretos conciliares es necesaria porque son leyes y ninguna ley tiene fuerza hasta que es conocida por aquellos a los que va a obligar. Los decretos se promulgan normalmente en el nombre del concilio mismo, en casos en que el Papa preside en persona. Decreto, latín, decretum, del verbo decerno, yo juzgo. En sentido general, una orden o ley hecha por una autoridad superior para la dirección de otros. El falso profeta Roncalli estaba preparando el camino para la herejía y la apostasía mediante un discesio. 2 Tesalonicenses 2:3 en la Vulgata latina dice: Nequis vos seducat ulo modo, quoniam nisi venerit, dicesio primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis. Esto era un discesio, el procedimiento tradicional de votación en el Senado romano. Una vez debatido el asunto en cuestión, el magistrado convocante resumía las propuestas y pronunciaba estas palabras: los que opináis así, pasad a esta parte. Los que tenéis una opinión distinta, pasad a aquella otra, según vuestro parecer. Citamos la historia del Senado romano de José Francisco Díaz del año 1867 en su página 135. La discesio era, pues, el medio de conocer la mayoría de votos y se recurría a ella aún en los casos de omitirse la discusión y de procederse a la votación inmediatamente después de hecha la relación o consulta del magistrado. Cuando precedía discusión y el resultado de la discesio daba la mayoría al proyecto o propuesta del propio magistrado presidente, el acuerdo que entonces recaía se llamaba Senatus Consultum per relationem. Senado consulto por relación. Y si por el contrario no mediaba discusión y obtenía también mayoría la misma consulta o proposición escogida por el magistrado, el acuerdo se denominaba Senatus Consultum per discessionem. Senado consulto por apartamiento. Cuando sin mediar discusión ni votación se conocía desde luego la opinión de la Cámara respecto de la proposición presentada, porque casi todos los senadores manifestaran aprobarla extendiendo sus manos y diciendo a una voz omnes omnes, el acuerdo se apellidaba Senatus Consultum per acclamationem. Senado consulto por aclamación. Podía el senador, al hacerse la discesio, votar en sentido contrario de la opinión que hubiera sustentado en el curso de la discusión. Fin de la cita. El Princeps Senatus, primer senador o príncipe del Senado, era el senador con mayor dignidad dentro del Senado romano, y por lo tanto él era el primero en hablar. En el Conciliábulo Vaticano II, el derecho a hablar se dio en orden eclesiástico. Los cardenales primero, luego los patriarcas, a continuación los arzobispos
obispos, etc., mezclados con los inválidos e ilícitos, disciplina de Bast. Se crearía una presidencia del conciliábulo, conformada por 10 cardenales y una secretaría general. Existirían además 10 comisiones, en concordancia con las 10 comisiones preparatorias, aunque con alguna variante, integradas por 24 miembros cada una, 16 elegidos por la Asamblea y 8 nombrados por el antipapa, que incluían al presidente de cada comisión. A estas comisiones se añadió un secretariado para asuntos extraordinarios. Los textos preparados por las comisiones preparatorias, tras el visto bueno de Roncalli, Montini, se enviarían a los padres conciliares para su conocimiento antes de tratarse en las congregaciones generales. En la sesión correspondiente, un relator, normalmente el secretario de la comisión preparatoria respectiva, presentaría el esquema a la asamblea. Cada padre conciliar podría a continuación y durante 10 minutos intervenir para admitir, rechazar o solicitar enmiendas generales del esquema presentado. Sin embargo, tales intervenciones deberían ser indicadas con 3 días de antelación a la Secretaría del Conciliábulo. Luego se votarían los cambios propuestos y se analizarían los resultados de la votación. Finalmente, se daría una votación del esquema completo. Y si éste obtenía la mayoría necesaria, se dejaría pendiente su aprobación, solemne, para la siguiente sesión pública, con la presencia de Montini. Sin más, dejamos los resultados. Constitución Sacrosanctum Concilium fue aprobada por la Asamblea con 2.147 votos a favor y 4 votos en contra de 2.152 votos. Decreto Inter Mirifica fue aprobada por la Asamblea con 1.960 votos a favor y 164 votos en contra de 2.131. Constitución Dogmática Lumen Gentium fue aprobada por la Asamblea con 2.151 votos a favor y 5 votos en contra de 2.156. Decreto Orientalium Ecclesiarum fue aprobada por la Asamblea con 2.110 votos a favor y 39 votos en contra de 2.149. Decreto Unitatis Redintegratio fue aprobada por la Asamblea con 2.137 votos a favor y 11 votos en contra de 2.148. Decreto Christus Dominus fue aprobada por la Asamblea con 2.319 votos a favor y 2 votos en contra de 2.322. Decreto Perfecta Caritatis fue aprobada por la Asamblea con 2.321 votos a favor y 4 votos en contra de 2.325. Decreto Optatam Totius fue aprobada por la Asamblea con 2.318 votos a favor y 3 votos en contra de 2.321. Declaración Gravissimum Educationis fue aprobada por la Asamblea con 2.290 votos a favor y 35 votos en contra de 2.325. Declaración Nostra Aetate fue aprobada por la Asamblea con 2.221 votos a favor y 88 votos en contra de 2.310. Constitución Dogmática Dei Verbum fue aprobada por la Asamblea con 2.344 votos a favor y 6 votos en contra de 2.350. Decreto Apostolicam
actuositatem, apostolicam actuositatem, fue aprobada por la Asamblea con 2.340 votos a favor y 2 votos en contra, de 2.342. Declaración Dignitatis Humana fue aprobada por la Asamblea con 2.308 votos a favor y 70 votos en contra, de 2.384. Decreto Ad Gentes Divinitus fue aprobada por la Asamblea con 2.394 votos a favor y 5 votos en contra, de 2.399. Decreto Presbyterorum Ordinis fue aprobada por la Asamblea con 2.390 votos a favor y 4 votos en contra, de 2.394. Constitución Gaudium et Spes fue aprobada por la Asamblea con 2.309 votos a favor y 75 votos en contra, de 2.391. El 8 de diciembre de 1965, decía Montini: mandamos y también ordenamos que todo cuanto ha sido establecido sinodalmente sea religiosamente observado por todos los fieles, para gloria de Dios, por el decoro de la Iglesia y para tranquilidad y paz de todos los hombres. Hemos sancionado y establecido estas cosas, decretando que las presentes letras sean permanentes y continúen firmes, válidas y eficaces, que se cumplan y obtengan plenos, íntegros efectos, y que sean plenamente convalidadas por aquellos a quienes compete o podrá competir en el futuro. Así se debe juzgar y definir, y debe considerarse nulo y sin valor desde este momento todo cuanto se haga contra estos acuerdos por cualquier individuo o cualquier autoridad, conscientemente o por ignorancia. Fin de la cita. Este fue el resultado del discecio. Ninguno fue aprobado en vida de Roncalli. Destacar que en uno de estos documentos la apostasía viene escrita explícitamente en una constitución denominada dogmática. Citamos un extracto del numeral 16 de Lumen Gentium, el que le entienda. Citamos: musulmanos qui fidem abrae se tenere profitentes, nobiscum Deum adorant unicum. Fin de la cita. Dice San Juan: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quis et mendax nisi is qui negat quoniam Iesus non es Christus hic es antichristus qui negat patrem et filium. Apostasía. Ap, desde. Y estasis, estación. De pie, oposición. La palabra misma, en su sentido etimológico, significa la deserción de un puesto, el renunciar a un estilo de vida, el que voluntariamente abraza un estado definido de vida no puede dejarlo, por lo tanto, sin convertirse en un apóstata. Algunos apelantes nos dicen, con unas lógicas que realmente no entendemos. Citamos: incluso si la gran apostasía sí culminó en un concilio, no comenzó allí, porque las Sagradas Escrituras dicen que incluso en el tiempo de San Pablo el misterio de la iniquidad ya operaba y aún no había concilios. Fin de la cita. Respondemos siguiendo estas mismas lógicas. La 2 carta a los tesalonicenses la ubican en los últimos meses del año 51. Después de nuestro Señor Jesucristo, o en los primeros meses del año 52.
y el concilio de Jerusalén en el 50, después de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía fue el conciliábulo, y en Discesio se eligió apostatar. Como quedó plasmado el triste día del 8 de diciembre de 1965, cuando se engendró a la ramera, abrazando el antiguo paganismo a ojos del orbe entero, con total conocimiento y pertinacia de lo que iban a hacer todos los obispos, si estampaban sus firmas en esas monstruosidades heréticas y apóstatas que Montini había concebido. Qué vergüenza e ignominia eternas para esos desgraciados obispos, que perdieron así su sabor y dejaron de ser sal y luz del mundo, para convertirse en excremento adulterado, que sólo servía ya para ser tirado al suelo y ser pisoteado por los perros gentiles y paganos, como así ha sucedido. Dios uno y trino, tenga misericordia y paciencia con nosotros. Otros apelantes citarán el canon 230. Los cardenales forman el Senado del Romano Pontífice. Son sus consejeros y ayudantes en el gobierno de la Iglesia. Viene la traducción del latín. Originalmente el término cardenal, cardinalis, se refería a cualquier sacerdote vinculado permanentemente a una iglesia o cualquier clérigo, ya intitulatus, ya incardinatus, intitulado o incardinado. Luego se convirtió el término usual para indicar a todo sacerdote que perteneciese a una iglesia catedral, como un cardo, gosne, eje sobre el que algo gira, en latín, eclesiástico. Finalmente, llegó a ser equivalente a principal, excelente, superior, y es en ese sentido que lo usa San Agustín. En la antigua Roma, los magistrados eran ciudadanos elegidos para encargarse de la dirección y administración de la ciudad. Practicaban las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales de manera conjunta o por separado. El Concilium Principes, consejeros del príncipe, fue un consejo creado por el primer emperador romano Augusto en los últimos años de su reinado para controlar la legislación en la institución deliberativa del Senado. Concilium Republicae Sempiternum llamaba Cicerón al Senado, y con Juliano, el apóstata, el Senado también es llamado Concilium Principis, Decitur, como nos dice el jurista Juan de Solórzano Pereira. Recordemos que en Roma intentaron algunos senadores restablecer el gentilismo, tratando de elevar en el Senado el altar de la victoria para ofrecer en él sacrificios, altar que en otro reinado había sido hecho derribar y que Juliano apóstata había reedificado. Debemos tener presente que Juliano el apóstata fue considerado el anticristo. Había aparentado ser cristiano, pero ahora se presentó como estando bajo la protección de Zeus, quien en su opinión poseía con Helio el mismo poder creativo indiviso. Ordenó que todos los pueblos reabriesen sus templos para el culto pagano, restableció los sacrificios de animales y asumió los deberes de un pontífice máximo. Los cristianos se unieron contra su enemigo. Juliano emitió un decreto ordenando fueran abrogados todos los títulos de propiedad, derechos e inmunidades concedidos desde el reinado de Constantino a los galileos, como despectivamente llamaba a los cristianos,
y que el dinero concedido a la Iglesia de los ingresos del Estado debían ser repagados. Prohibió el nombramiento de cristianos como maestros de retórica y gramática. Aún así, imitó la organización de la Iglesia cristiana. Por ejemplo, creó una forma de jerarquía cuya cabeza era el máximo pontífice, e instaló a los paganos a imitar las virtudes cristianas de caridad y misericordia. Pero sus cambios no le ayudaron a tener ningún éxito apreciable. Su intento de desafiar el Evangelio y reconstruir el Templo de Jerusalén terminó en nada debido al fuego y a los terremotos. También dicen que mandó quemar los huesos de San Juan Bautista. Quiso reedificar el Templo de Jerusalén, lo cual le fue imposible al lograrse milagros que lo impidieron, que inevitablemente nos recuerda a la visita a Jerusalén con el pectoral del sumo sacerdote levítico del infame Montini, para abrazarse con el cismático Atenágoras el 5 de enero de 1964. Debemos puntualizar que aquí aún no se había configurado la ramera o Gran Babilonia. Definimos concilio. Concilio. Latín concilium, una asamblea. Es un término general que designa las reuniones eclesiásticas bajo la autoridad jerárquica para la discusión y decisión de asuntos relacionados a la fe, la moral y la disciplina. Cuando los obispos del mundo entero se congregan bajo la presidencia del Papa, el sínodo se denomina ecuménico o general. Conciliábulo, del latín conciliabulum, concilio no convocado por autoridad legítima. Ante las acusaciones del apelante Marc, el cual nos imputa de error exegético respecto a la gran apostasía, incluso de herejía, sic, que ponemos con el fin del conciliábulo el 8 de diciembre de 1965 y no con la elección de Roncalli, el falso profeta, el 28 de octubre de 1958, como él defiende como dogmática. Siendo que vacantis apostolica sedis se aplica desde el mismo momento que su santidad Pío XII fallece, y no se ha dejado jamás de aplicar ni se puede. Le decimos que sí podríamos poner varias objeciones, y las ponemos, acerca de si el cuerpo episcopal o los propios obispos tomados individualmente apostataron, cayeron en cisma o herejía cuando fue elegido inválidamente Roncalli y fue aceptado éste como papa por aquellos, según los argumentos que proceden del acusador Marc, tomados de los comentarios en la web hermana, argumentos tales como son su afiliación secreta a la masonería, su filosocialismo, el haber recibido su capelo cardenalicio de manos del anticatólico y masón Vincent Auriol, favoritismos a supuestos masones y verdaderos socialistas, etc. Objeciones que se citan, así como no pudiendo aceptar en absoluto como argumento una supuesta reunión con su santidad Pío XII, donde Roncalli pudo haber sido más tarde absuelto por el Papa de favorecer estas herejías y recibir una advertencia. Esto se habría hecho en secreto, sic, y otros argumentos por el estilo, más propios de argumentos novelescos que otra cosa. Lo que es un hecho objetivo y una evidencia histórica que no quimérica es que Roncalli fue hecho cardenal en 1953 por su santidad Pío XII, libremente, según el canon 232 y el canon 233,
quien pudiendo advertir que aquel no era un digno candidato papable, pudo haberle destituido o quitarle el cardenalato, cosa que no sucedió. Canon 233, que dice, o el canon 239, los cardenales son creados y publicados por el romano pontífice en un consistorio. Los cardenales son creados y publicados por el romano pontífice en un consistorio. Los cardenales así creados y publicados reciben el derecho de elegir al romano pontífice, así como los privilegios de que trata el canon 239. Si el romano pontífice, después de anunciar la creación de un cardenal en el consistorio, suspende la comunicación del nombre del elegido, éste no goza, entre tanto, de ninguno de los derechos y privilegios de los cardenales. Pero después que el romano pontífice publica su nombre, goza de derechos y privilegios desde la publicación, y el derecho de precedencia desde el día en que se anunció su creación. Querida apelante, usted dice, si lo que ha escrito en su libro es como se dice, se podría decir que está admitiendo que los cardenales y obispos no fueran herejes formales hasta 1965, lo que significa que Roncalli y Montini podrían haber sido elegidos válidamente. Respondemos, está sugiriendo que antes de la elección de Roncalli, los cardenales elegidos por su santidad Pío XII y su santidad Pío XI no eran legítimos, y fue por estos que la elección fue inválida, y no que fuera inválida por la propia persona apóstata de Roncalli, que volvemos a insistir que fue elevado al cardenalato por su santidad Pío XII. Canon 232, numeral 1. Los cardenales son elegidos libremente por el romano pontífice, en cualquier parte del mundo. Deben ser al menos sacerdotes y distinguirse especialmente por su doctrina, su piedad y su prudencia en el manejo de los asuntos. El falso cónclave de Roncalli es inválido, pero no lo es por los cardenales, lo es por el elegido, que es indigno por hereje. Como dice la Cum Ex, así como podríamos citar a San Alfonso María de Ligorio, en efecto, un papa dudoso no es considerado como un verdadero papa. Un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho per se cesa de ser papa y cabeza, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia. Y tales argumentos que damos ante el sofisma de que podrían ser elegidos válidamente o ser papas, pues una aseveración lleva a la otra irremediablemente, y lo decimos nosotros que admiramos a Albert Piccius, el cual dice que el Papa es infalible incluso como persona privada. Por otro lado, es evidente que si Roncalli introdujo 47 falsos cardenales, más de la mitad, al falso cónclave de 1963, esa elección fue anticanónica por los miembros del cónclave y por la propia persona electa, Montini. Ambos quedaron reflejados clarísimamente como no papas ante el cristalino golpe apóstata que finalizó el 8 de diciembre de 1965. Promocionado y alentado por ambos, y la propia historia los ha descubierto, Dios uno y trino mediante. Por tanto, esas supuestas suposiciones de los temores o problemas son infundados. No requerimos de llevar a la apostasía a todo el clero el 28 de octubre de 1958 para determinar que Roncalli y Montini fueron los impíos profetizados,
que jamás pudieron ser papas. Hacemos nuestras las palabras del cardenal Giovanni Girolamo Morone, que dice: quien no fue elegido legítimamente no merece ser llamado pontífice ni sustentado por la autoridad papal. El que habiendo caído en la herejía persevera en una opinión desafiantemente depravada, ni siquiera se cuenta entre los pontífices. En De Potestate Papa et Concili. Fin de la cita. Cum ex apostolatus officio. Considerando la gravedad particular de esta situación y sus peligros, al punto que el mismo romano pontífice, que como vicario de Dios y de nuestro Señor, tiene la plena potestad en la tierra y a todos juzga, y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado. Y en consecuencia, los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Y séales lícito, en consecuencia, a todas y cada una de las personas subordinadas a los sí promovidos y asumidos, si no se hubiesen apartado antes de la fe, ni hubiesen sido heréticos, ni hubiesen incurrido en cisma, o lo hubiesen suscitado o cometido, tanto a los clérigos seculares y regulares, lo mismo que a los laicos y a los cardenales, incluso a los que hubiesen participado en la elección de ese pontífice romano, que con anterioridad se apartó de la fe y era herético o cismático, o que hubieran consentido con él otros pormenores y le hubiesen prestado obediencia, y se hubiesen arrodillado ante él, a los jefes, prefectos, capitanes, oficiales, incluso a nuestra materna urbe, y de todo el estado pontificio. Asimismo, a los que por acatamiento o juramento o caución se hubiesen obligado y comprometido, con los que en esas condiciones fueron promovidos o asumieron sus funciones, séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Lo que no obsta que estas mismas personas hayan de prestar, sin embargo, estricta fidelidad y obediencia a los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales o al romano pontífice canónicamente electo. Fin de la cita. Por tanto, los obispos tomaron a Roncalli como papable, siendo sus actos públicos descritos conocidos por su santidad Pío XII, quien aún así le mantuvo como cardenal, por manera de que los que erraban siguiendo al que en realidad no era papa, les acusaba la ignorancia casi invencible del hecho, aunque todo sin efecto cismático, propiamente tomado, pues todos querían sujetarse al vicario de Cristo. Por el contrario, su santidad Pío XII evitó que Montini fuera cardenal. Al enterarse de que le estaba haciendo traición al filtrar los nombres de los obispos que el Papa enviaba tras el telón de acero a los comunistas rusos, para que éstos los apresaran y asesinaran tan pronto como entraran en territorio controlado por los marxistas ateos. Por lo que su santidad Pío XII quedó profundamente consternado y envió a Montini a Milán, alejándolo del capelo cardenalicio, siendo que después el impostor Roncalli
lo elevó inválidamente al falso cardenalato. Para que exista el delito de apostasía que se le imputa bien al cuerpo episcopal, bien a los obispos tomados individualmente, en el mismo momento de la elección inválida de Roncalli, debe existir dolo, esto es, una maliciosidad, una pertinacia, alevosía, voluntariedad, un de propósito, conciencia y voluntad, y si la ley exige plenitud de dolo, cualquier causa que disminuya la imputabilidad, excusa de la pena automática, como dice el canon 2229, numeral 2. Canon 2229, numeral 2. Si la ley emplea las palabras, tuviere la osadía, se atreviere, hiciere a sabiendas, de intento, temerariamente, de propósito, u otras palabras similares, que requieren pleno conocimiento y plena deliberación, cualquier disminución de la imputabilidad por parte del entendimiento o por parte de la voluntad exime de las penas late sentencia. Fin de la cita. El canon 188.4, que es la pérdida del oficio y jurisdicción por renuncia tácita mediante un acto cuya realización debe ser voluntaria. SIC. Como nos dice el ex canonista Alonso Lobo, en su punto 4, nos dice, citamos, queda vacante el oficio si el titular abandonase públicamente la fe por la apostasía, herejía, cisma, afiliación o adhesión a sectas acatólicas, en el sentido de los cánones 985, 1325.2 y el canon 2314.1. Tercero. Fin de la cita. El canon 985 nos dice que son irregulares por el delito los apóstatas, los herejes, los cismáticos. Y el canonista Charles-Augustin Bachofen, en su comentario sobre dicho canon, dice: tenga en cuenta que el canon menciona solo apóstatas reales, etc. Fin de la cita. Definamos ahora herejía, cisma y apostasía. Los reverendos McHugh y Callan, en su Teología Moral, curso completo, comentan la herejía, se define como un error manifiestamente opuesto a la fe y consentido obstinadamente por alguien que había abrazado sinceramente la fe de Cristo. Vuelvo a repetir. Comentan, la herejía se define como un error manifiestamente opuesto a la fe y consentido obstinadamente por alguien que había abrazado sinceramente la fe de Cristo. La herejía se asiente obstinadamente. Esta es la nota distintiva de la herejía. Y por lo tanto aquellos que asienten al error por ignorancia, ya sea vencible o invencible, no son herejes, si están dispuestos a aceptar la verdad como se conoce. Hereje, pues, es el que a sabiendas se niega a admitir una verdad propuesta por la Iglesia, ya sea por motivo de orgullo, de deseo de contradecir o de cualquier otro vicio. Fin de la cita. San Jerónimo. Hay esta diferencia, que la herejía pervierte el dogma, mientras que el cisma, por la rebelión contra el obispo, separa de la Iglesia. Sin embargo, no hay cisma que no invente una herejía para justificar su alejamiento de la Iglesia. Y San Agustín
mediante las falsas doctrinas respecto a Dios, los heréticos hieren la fe. Mediante inicuas disensiones, los cismáticos se apartan de la caridad fraterna, aunque creen lo que nosotros creemos. Fin de la cita. Son herejes aquellos que niegan obstinadamente uno o más artículos de fe, dice Santo Tomás en la Suma Teológica, parte 2, 2a. Cuestión 11, 2, 3. Una vez que quedaran definidas por la autoridad de la Iglesia Universal, si alguien impugnara con pertinacia esa ordenación, sería tenido por hereje, y esa autoridad de la Iglesia radica de manera principal en el Papa. Fin de la cita. Citemos el canon 1325, numeral 2. Es hereje toda persona que después de haber recibido el bautismo y conservando el nombre de cristiano, niega obstinadamente cualquiera de las verdades de la fe divina y católica que deben ser creídas o puestas en duda. Si se aparta completamente de la fe cristiana, es apóstata. Si finalmente se niega a someterse al sumo pontífice y a permanecer en comunión con los miembros de la Iglesia que le están sujetos, es cismática. Numeral 2. Fin de esa cita. Canon 2314, numeral 1. Todos los apóstatas de la fe católica y todos y cada uno de los herejes o cismáticos incurren en las siguientes penas. 1. Excomunión ipso facto. 2. Si han sido amonestados y no se arrepienten, serán privados de cualquier beneficio, dignidad, pensión, cargo u otro puesto que puedan tener en la Iglesia. Serán declarados infames, y si son clérigos, serán depuestos después de renovada amonestación. Numeral 3. Si se han unido a una secta no católica o se han adherido públicamente a ella, y si son clérigos y la amonestación a arrepentirse ha sido infructuosa, serán degradados. Canon 188, numeral 4, dispone, además, que el clérigo que abandona públicamente la fe católica pierde todo oficio eclesiástico de pleno derecho y sin declaración alguna. Canon 2316. Una persona que por su propia cuenta y con conocimiento ayuda de cualquier manera a propagar la herejía, o que se comunica en ritos sagrados, in divinis, con herejes en violación a la prohibición del canon 1258, incurre en sospecha de herejía. Canon 2317. Las personas que obstinadamente enseñan o defienden, ya sea en público o en privado, una doctrina que ha sido condenada por la Santa Sede Apostólica o por un concilio ecuménico, aunque no como formalmente herética, serán excluidas del ministerio de la predicación de la palabra de Dios y de oír confesiones sacramentales y de todo oficio de enseñar, sin perjuicio de otras penas que tal vez haya decretado la censura de condenación de la doctrina. El reverendo Eric Mackenzie, en su ensayo El delito de herejía, dice: la herejía consiste precisamente en aferrarse firmemente al error que de alguna manera se sabe que es error, por razones que pueden ser verdaderas en sí mismas, pero que no justifican el asentimiento dado al error. Fin de la cita. Citamos a Francisco Larraga, teólogo y canonista franciscano, en su Prontuario de la Teología Moral, página 299.
¿La herejía material es propiamente herejía? No, no lo es. No es propiamente herejía, porque falta la pertinacia. Fin de la cita. Nos dice el cardenal Thomas Gousset, la apostasía consiste en renunciar el cristianismo. Es un completo abandono de la fe cristiana. Difiere, pues, de la herejía en que el apóstata rechaza todos los artículos de la fe, mientras que el hereje niega algunos nomás y continúa profesando el cristianismo. Fin de la cita. Dice el teólogo canonista Juan Bautista Ferreres que la apostasía es un total apartamiento de la fe cristiana, que uno antes profesó. En sentido menos estricto se llama también apostasía al dejar la fe católica para pasar a una secta hereje. Fin de la cita. La apostasía se diferencia de la herejía solo en la medida en que se niega el objeto material de la fe, la malicia específica. Un apóstata, por lo tanto, es aquel que rechaza todo el depósito de la fe y se convierte en incrédulo, mientras que un hereje es aquel que voluntariamente, repito, que voluntariamente rechaza o duda solo de una u otra verdad revelada y propuesta por la Iglesia Católica. Los cismáticos se niegan a obedecer al romano pontífice y por lo tanto están fuera de la comunión de los fieles. La retirada debe hacerse con obstinación y rebeldía. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, parte 2, segunda AE, cuestión 39. Por tanto, se considerará como cismático en sentido estricto a quienes espontánea o intencionalmente se apartan de la unidad de la Iglesia, que es la unidad principal. Fin de la cita. Dice el reverendo Ignatius Joseph Sall que para constituir el delito de cisma, en sentido estricto, se requiere que la retirada debe hacerse con obstinación y rebeldía. Fin de la cita. El delito de apostasía, herejía o cisma debe manifestarse exteriormente, ya sea en palabras, escritos o actos que delaten deserción de la Iglesia cristiana, negación de algún artículo de fe o separación de la unidad de la Iglesia, según el canon 2195, numeral 1. Mientras no manifieste su apostasía o herejía por un acto externo, no se es irregular. Canon 2195. Bajo el nombre de delito se entiende, en el derecho eclesiástico, la violación externa y moralmente imputable de una ley, a la que va unida una sanción canónica, al menos indeterminada. Canon 2197. El delito es, primero, público, si ya fuere divulgado, o si ha ocurrido o surge en tales circunstancias, que puede juzgarse con la cautela de que debe ser fácilmente divulgado. 2. Notoriedad por la ley, después de que la sentencia del juez competente haya adquirido cosa juzgada, o después de la confesión del delincuente hecha en el tribunal según el canon 1750. Tercero, notorio de notoriedad de hecho, si fuere públicamente conocido y si hubiere cometido en circunstancias tales que no pueda ocultarse por ningún artificio
ni excusarse por ninguna consideración. Cuarto, oculto, si no es público, oculta materialmente, si el delito en sí está oculto, oculta formalmente, si solo se oculta su imputabilidad. Para que la herejía sea formal, debe tener pertinacia, o sea, la adhesión obstinada a una posición particular, como dice la Enciclopedia Católica. Perfidia es el abandono total y voluntario de la religión cristiana, ya sea que el apóstata abrace otra religión, tal como el paganismo, judaísmo, maometanismo, etc., o que simplemente haga profesión de naturalismo, racionalismo, etc. Nosotros añadimos montinianismo. Citamos cum ex apostolatus officio, bula emitida por su santidad Pablo IV en 1559. Considerando que los que no se abstienen de obrar mal por amor de la virtud deben ser reprimidos por temor de los castigos, y que obispos, arzobispos, patriarcas, primados, o de cualquier otra dignidad eclesiástica superior, o bien cardenales, legados, condes, varones, marqueses, duques, reyes, emperadores, que deben enseñar a los demás y servirles de buen ejemplo, a fin de que perseveren en la fe católica, con su prevaricación incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados, o les den crédito o divulguen sus doctrinas. Fin de la cita. Observamos que dice que debe haber una pertinacia y conciencia. Citamos Comunicación de católicos con no católicos, disertación sobre Derecho Canónico de la Universidad Católica de América, 1948, sobre el cisma. Uno debe retirarse directa, expresamente, o indirectamente, por sus acciones, de la obediencia al romano pontífice, y separarse de la comunión eclesiástica con los demás fieles. El retiro debe hacerse con obstinación y rebeldía, en relación con aquellas cosas por las cuales se constituye la unidad de la Iglesia. Citamos al obispo y jurista Francisco Gómez Salazar. En realidad la apostasía se distingue poco de la herejía formal y manifiesta, pues sólo difieren en la relación de ser la apostasía total y pública, al paso que aquella es parcial y a veces sin alarde público de separación, pues hay muchos herejes que pretenden pasar por buenos católicos. Fin de la cita. Incluso aquí vemos que su santidad, Pablo IV, diferencia entre los que han apostatado, han sido herejes cismáticos o lo hubieran alentado, de los que no, incluyendo a los cardenales, que eligieron al no papa y se sometieron a él, o que hubieran consentido con él otros pormenores y le hubiesen prestado obediencia, considerando el mismo Pablo IV como no apóstatas, no herejes y no cismáticos, como el apelante nos quiere hacer ver. Citamos cum ex apostolatus officio, y en consecuencia, los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón, y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad
función y poder, y séales lícito, en consecuencia, a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos, si no se hubiesen apartado antes de la fe, ni hubiesen sido heréticos, ni hubiesen incurrido en cisma, o lo hubiesen suscitado o cometido, tanto a los clérigos seculares y regulares, lo mismo que a los laicos, y a los cardenales, incluso a los que hubiesen participado en la elección de ese pontífice romano, que con anterioridad se apartó de la fe, y era o herético o cismático, o que hubieran consentido con él otros pormenores, y le hubiesen prestado obediencia, y se hubiesen arrodillado ante él, a los jefes, prefectos, capitanes, oficiales, incluso de nuestra materna urbe, y de todo el estado pontificio. Asimismo, a los que por acatamiento o juramento o caución se hubieran obligado y comprometido con los que en esas condiciones fueron promovidos o asumieron sus funciones. Séales lícito sustraerse en cualquier momento e impunemente a la obediencia y devoción de quienes fueron así promovidos o entraron en funciones, y evitarlos como si fuesen hechiceros, paganos, publicanos o heresiarcas. Lo que no obsta que estas mismas personas hayan de prestar, sin embargo, estricta fidelidad y obediencia a los futuros obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales o al romano pontífice canónicamente electo. Fin de la cita. Como hemos visto, se requiere de una pertinacia, conciencia, de una voluntariedad, de un dolo. Los reverendos McHugh y Callan, en su Teología Moral, curso completo, dicen su punto C sobre la herejía. C. La herejía externa es oculta, cuando no se da a conocer a nadie, o solo a unos pocos. Es pública o notoria, cuando se da a conocer ante un gran número y no puede ocultarse. Ejemplo, aquel que se llama a sí mismo católico y es conocido como tal, pero que en conversación con algunos amigos íntimos se declara modernista, es un hereje oculto. El que declara en discursos públicos o artículos que está de acuerdo con el modernismo, o que se une abiertamente a una secta herética, o ha pertenecido siempre a una, es un hereje público. Fin de la cita. Podríamos seguir citando y citando. Con esto es más que suficiente. Sin lugar a dudas, el dolo sucedió el 8 de diciembre de 1965, donde tras una deliberación de 3.5 años, se aceptó la herejía, el cisma y la apostasía. Luego hubo pertinacia, alevosía, voluntariedad, propósito, es decir, plenitud de dolo, aceptando una nueva religión que contradecía a 260 papas, 20 concilios ecuménicos, al depósito de la fe, a la tradición e incluso al evangelio. La apostasía, apo, desde, y estasis, estación de pie o posición. La palabra misma en su sentido etimológico significa la deserción de un puesto al renunciar a un estilo de vida, el que voluntariamente abraza un estado definido de vida, no puede dejarlo, por lo tanto, sin convertirse en un apóstol. Sin lugar a dudas, el 8 de diciembre de 1965,
y paulatinamente, tras esa fatídica fecha, los 3 tipos de apostasía se dieron. Apostasía fide o perfidia, cuando un cristiano renuncia a su fe. Apostasía ab ordine, cuando un clérigo abandona el estado eclesiástico. Apostasía a religione o monacatus, cuando un religioso deja la vida religiosa. Que su santidad Benedicto XIV define en De Sínodo Diocesana. Canon 188 sobre los clérigos. En virtud de la renuncia tácita, admitida ipso iure, cualquier oficio queda vacante ipso facto y sin declaración alguna si el clérigo, numeral 4, apostata públicamente de la fe católica. Canon 643 sobre los religiosos. Se considera como legítimamente dimitidos ipso facto el apóstata que se pase a otra religión o a otra secta. Ninguna de estas ocurrieron el 28 de noviembre de 1958, como se ha demostrado. Es inobjetable que fue en esta fecha del 8 de diciembre de 1965 donde sucedió la gran apostasía bíblica y donde el derecho no exime ni excusa la pena, como sí se podría objetar durante el falso papado de Roncalli y el falso papado de Montini durante el conciliábulo, donde quedaron reflejadas las luchas intestinas de los ultramontanos y conservadores contra los herejes liberales y modernistas, donde todos apostataron aquel fatídico día, dejando los conservadores y ultramontanos, esto es, los últimos testigos del clero católico y sucesores de los apóstoles, de defender el catolicismo y pasar a defender la herejía bajo un cisma apóstata ya externalizado. Se quiere objetar también 2 Tesalonicenses 2, 3, a lo que añadimos al mismo texto. 3. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, aceptación de la ramera, el 8 de diciembre de 1965, y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Montini como sumo sacerdote de la falsa iglesia creada en ese mismo momento. Como vemos, cuando el cuerpo episcopal, que no una turba de cismáticos, apostata pública y notoriamente, el anticristo se manifiesta. Se manifiesta como el sumo sacerdote de la ramera. Si bien es cierto que a partir de 1960 a 1963 se utilizaba un rito ilícito del rito romano que no tocaba la esencia del sacramento, algunos convienen que la traducción al vernáculo en los misales roncalianos de los fieles de las palabras consagratorias pro multis se cambió a la traducción a por todos. En España no tenemos constancia de ello, hasta donde hemos podido observar, dándonos a entender que una traducción particular de un misal roncaliano de los fieles, que ni siquiera era un misal, sino un devocionario de los fieles, titulado Nuestra parroquia reza y canta, misa dialogada, himnos y cánticos, con el imprimatur de Peter William Bartolome, que era el obispo de la diócesis de St. Claude, en Minnesota, que sería el responsable de dicha traducción de un monasterio benedictino ubicado en St. John Abbey, en Collegeville, Minnesota, cuya editorial litúrgica Press comenzó a publicar para la Iglesia
en 1926, y aparentemente vinculada con el liturgista novador, el belga Dom Lambert, Baudouin, y que además el devocionario es del año 1959, un año antes de cuando Roncalli hizo la inválida reforma a las rúbricas, con el decreto Rubricarum Instructum, el 25 de julio de 1960, donde insertó en el canon el nombre de San José, quedando dicho cambio como nulo y sin efecto. Nos quieren hacer creer que este devocionario de los fieles de la diócesis de Saint-Claude impidiera la transubstanciación de alguna manera e incluso censuraría a todo el orbe como apóstata o cómplice de ello. Nos están diciendo que la traducción de un devocionario de los fieles de una diócesis particular puede o podría impedir la transubstanciación, o que todo el cuerpo episcopal era cómplice de la traducción de un devocionario de los fieles de una parroquia, o como si por agregar inicialmente a San José a las letanías de los santos fuera sustancial para invalidar el sacramento, como quieren darnos a entender, y como si estos cambios ilícitos del rito romano, ilícitos pero no esenciales, pudieran invalidar el sacramento, pudieran invalidar la forma, materia e intención requeridas, sabiendo que dichos cambios son nulos, e invalidar el resto de ritos católicos. Citamos a su santidad San Pío V en De Defectibus. Puede haber defecto en cuanto a la materia que se ha de consagrar, en cuanto a la forma que se ha de observar y en cuanto al ministro que consagra. No hay sacramento si falta alguno de estos: la materia propia, la forma, incluida la intención y la ordenación sacerdotal del celebrante. Si estas cosas están presentes, el sacramento es válido, sin importar qué más falte. Sin embargo, hay otros defectos que pueden implicar pecado o escándalo, aunque no perjudiquen la validez del sacramento. Los defectos pueden ocurrir en la celebración del rito mismo, también si el sacerdote no conoce los ritos y ceremonias que se han de observar, todos los cuales han sido completamente descritos en las rúbricas anteriores. Fin de la cita. Roncalli, al osar temerariamente ir en contra de las disposiciones que prohíben el cambio del rito romano, incurrió en la indignación de Dios Todopoderoso y sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, como así su santidad San Pío V decretó en Quo Primum Tempore. Consideramos que no es aplicable a los ministros que aceptaron por error común, el falso rito y que insertaron por error el nombre de un falso papa en el canon, como si supieran que Roncalli era un usurpador que no era papa, y ellos conscientemente están en unión con un antipapa, y se hace de profesión de una mente y voluntad firmemente adherida a la desunión y al cisma, como insisten. Los apelantes aseguran que había dolo y unión en el cisma con Roncalli de todos los párrocos del orbe, que citaban una cum famulo tua papa nostro Johannes, cuando la intención de estos, según apelantes, era una cum famulo tuo antipapa nostro Johannes. Si bien todos aceptaron a un usurpador, Roncalli, un hereje oculto o aparentemente oculto como papa, todo el cuerpo episcopal aceptó el 8 de diciembre de 1965
a un hereje público y pertinaz, un nuevo magisterio del error y una nueva falsa religión que impondrían a todo el orbe, marcándolo con su simbólico falso sacrificio, Novus Ordo. Y siguiendo la exégesis de tipo y antitipo, San Juan Bautista sería antitipo del falso profeta, y el vicario de nuestro Señor Jesucristo sería el antitipo del anticristo. Entiéndase correctamente lo que se quiere decir. El 11 de octubre es el día de la festividad de la maternidad de la Santísima Siempre Virgen María. Da comienzo el conciliábulo donde se gestaría el anticristo. El 8 de diciembre es la festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Siempre Virgen María. Y termina el conciliábulo, día que nace la gran ramera de Babilonia, repleta de nombres de blasfemias. El diablo es la mona de Dios, pues repite e imita lo que Dios hace para escarnecer. El 29 de enero de 1959, Roncalli, el falso profeta, hacía una declaración sorprendente. Según él mismo, el Espíritu Santo le había inspirado convocar un concilio, el Segundo Concilio Vaticano. En Pentecostés de ese mismo año, terminaba con esta oración: Oh Espíritu Santo, tu presencia conduce infaliblemente a la Iglesia. Derrama, te lo pedimos, la plenitud de tus dones sobre este concilio ecuménico. Renueva tus maravillas en nuestros días como en un nuevo Pentecostés. Fin de la cita. Y en Pentecostés de 1960, domingo 5, dice: Así el gran acontecimiento del concilio ecuménico toma cuerpo y vida en la doctrina y en el espíritu de Pentecostés. Roncalli, al invocar el Concilio Vaticano II, en Humani Salutis, el 25 de diciembre de 1961, repite: Espíritu Divino, renueva tus maravillas en esta nuestra era como si fuera un nuevo Pentecostés, y concede que tu Iglesia, orando perseverantemente e insistentemente, con un solo corazón y mente, junto con María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el reinado del Divino Salvador, el reino de justicia, de amor y de paz. Fin de la cita. Montini, el día de Pentecostés de 1964. Contempláis ante vuestros pasos los caminos interminables que os conducirán a todas las partes del mundo para llevar el mensaje que la Roma católica os consigna. ¡Qué maravilloso espectáculo! ¡Qué tremenda aventura! ¡Qué perenne Pentecostés! Os tenemos que decir que la urgencia de responder a este deber de la catolicidad sopla con ímpetu en las velas de la Iglesia. Contemplad el apostolado del clero y de los seglares hoy, contemplad las misiones, contemplad el concilio ecuménico, contemplad la solicitud que estimula a la Iglesia a entablar un leal y respetuoso diálogo con todas las almas, con todas las formas de la vida moderna, con todas las expresiones sociales y políticas, que lo quieran aceptar en un plano de absoluta sinceridad y de verdadera humanidad. Contemplad el esfuerzo que la Iglesia pone en acercarse a los hermanos todavía separados de nosotros. Contemplad el esfuerzo que hace la Iglesia por acercarse, aunque con sencillos contactos humanos, a los miembros de otras religiones. Fin de la cita.
Ratzinger también habló de un nuevo Pentecostés. Esperábamos que todo se renovara, dijo a los sacerdotes de Roma el 14 de febrero de 2013, que un nuevo Pentecostés llegará realmente, una nueva era en la Iglesia. Sentíamos que la Iglesia no iba adelante, se encogía, que parecía más bien una realidad del pasado y no la portadora del futuro. Y en ese momento esperábamos que esta relación se renovara, cambiara, que la Iglesia fuera una vez más la fuerza del mañana y la fuerza del hoy. Y citando a Wojtyla, en la audiencia general del 10 de octubre del 2012, hace suya la definición del concilio como la gran gracia de la que se ha beneficiado la Iglesia en el siglo XX. En él se nos ofrece una brújula segura para guiarnos por el camino del siglo que se abre. La verdadera fuerza motriz del concilio, añade, fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, un nuevo Pentecostés, no para una nueva Iglesia, sino para una nueva era en la Iglesia. Falso Catecismo de Wojtyla. 726. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer nueva Eva, madre de los vivientes, madre del Cristo total. Juan 19, 25, 27. Así es como ella está presente con los 12, que perseveraban en la oración con un mismo espíritu. Hechos 1, 14. En el amanecer de los últimos tiempos, que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. 7:31. El día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina, desde su plenitud. Cristo el Señor. Hechos 2:36, derrama profusamente el Espíritu. 732. En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él, en la humildad de la carne y en la fe. Participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Fin de la cita. El breve de Montini, que cerraba el conciliábulo el 8 de diciembre de 1965, llamaba In Spiritus Sancto, en el Espíritu Santo. Como veremos desde el inicio del conciliábulo hasta su fin, e incluso hasta hoy, se habla de ese nuevo Pentecostés. Citamos a su santidad León XIII en Divinum Iliud Munus, el 9 de mayo de 1897. La Iglesia, ya concebida y nacida del corazón mismo del segundo Adán, en la cruz, se manifestó a los hombres por vez primera de modo solemne en el celibérrimo día de Pentecostés, con aquella admirable efusión que había sido vaticinada por el profeta Joel. 2, 28, 29. Y en aquel mismo día se iniciaba la acción del divino Paráclito en el místico cuerpo de Cristo, posándose sobre los apóstoles como nuevas coronas espirituales, formadas con lenguas de fuego sobre sus cabezas. Fin de la cita. Citamos a Pío XII en Mystici Corporis Christi, el 29 de junio de 1943. Al querer exponer brevemente
cómo Cristo fundó su cuerpo social, nos viene ante todo a la mente esta frase de nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria. La Iglesia que, ya concebida, nació del mismo costado del segundo Adán, como dormido en la cruz, apareció a la luz del mundo de una manera espléndida por vez primera el día faustísimo de Pentecostés, porque el divino Redentor comenzó la edificación del místico templo de la Iglesia, cuando con su predicación expuso sus enseñanzas. La consumó cuando pendió de la cruz glorificado, y finalmente la manifestó y promulgó cuando de manera visible envió el Espíritu Paráclito sobre sus discípulos. Fin de la cita. Porque el padre de la mentira comenzó la edificación del místico templo de la Iglesia del Anticristo, cuando con su predicación ya actuando como misterio de iniquidad desde los tiempos apostólicos, 2 Tesalonicenses 2:7, expuso sus enseñanzas en el conciliábulo al cuerpo episcopal, al trigo a los santos en declaración de guerra. La consumó cuando fue aceptada por el cuerpo episcopal, venciendo a estos, Apocalipsis 13:7-2, Tesalonicenses 2:3, y finalmente la manifestó y promulgó cuando de manera visible se anunció el fin del conciliábulo y su obligada aceptación para todo el orbe. Apocalipsis 13:8, 2 Tesalonicenses 2:3. Pentecostés es propiamente hablando el día del nacimiento de la Iglesia. Así el conciliábulo debía ser un nuevo Pentecostés, el nacimiento de la Iglesia del Anticristo. Ayornamiento, palabra italiana que significa espíritu de renovación. La palabra fue utilizada por primera vez por Roncalli al comienzo del Conciliábulo Vaticano II. El anticristo Montini, en el discurso a los miembros del Comité Permanente de los Congresos Internacionales para Apostolado de los Laicos, el 8 de marzo de 1966 dijo: porque no se trata solo de recoger y difundir las enseñanzas del concilio, sino de transformarse para ponerse a imagen de la Iglesia conciliar, renovada en su oración, en la expresión de su fe y de su esperanza, y en la caridad de su diálogo con todos los cristianos, con todos los hombres. Fin de la cita. El diablo, que es la mona de Dios, repite e imita lo que Dios hace para hacer mofa. El acusador, en su estrechez de miras, no entiende que denominar anticristo a Montini, al ser el primer sumo sacerdote de la ramera, no exime de no ser papa al falso profeta. El 9 de octubre de 1958, con la muerte de su santidad Pío XII, el último vicario de nuestro Señor Jesucristo, fue quitado de en medio el obstáculo o catejón que retenía e impedía la manifestación del Hijo de Perdición, 2 Tesalonicenses 2:6, el cual era la Iglesia visible y el romano pontífice. Con la remoción del catejón se da por concluido el llamado milenio o época cristiana, en la que el cuerpo místico de Cristo, la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con los papas como cabeza visible, iluminó y santificó al orbe entero. Con el influjo salvífico y arrollador del Espíritu Santo, mediante la predicación de la palabra de Dios y la administración de los santos sacramentos.
¿qué parte de lo citado de que su santidad Pío XII fue el último papa no se entiende? Vemos que el acusador, Mark, pretende dar todos los atributos del anticristo al falso profeta, quien tomó el nombre del antipapa Juan XXIII por su devoción a San Juan Bautista, como dijo, siendo el puente de la edad o época que finaliza, apartado el catejón, el papado, en la persona de su santidad Pío XII, pasando el tiempo de la edad del hombre de iniquidad, la era del homo peccati, del anticristo, el tiempo del ánimos, de la anomia, así como el precursor San Juan Bautista, precursor del primer advenimiento, precursor del Señor, sirvió de nexo entre la antigüedad, ley, a la nueva era mesiánica, así como Roncalli, alias Juan XXIII, sirvió de nexo entre la edad del papado y la edad del anticristo, del cual Roncalli era su precursor. Ya en el reinado del no papa Roncalli, se convivía con la invalidez de las consagraciones episcopales que Vacantis Apostolica Sedis genera con su disciplina. Debemos diferenciar por dónde se cancela la potestad de jurisdicción, poder, misión para gobernar, y la potestad de orden, poder sacramental, ya que son vías distintas. La primera, con la muerte de su santidad Pío XII, y la apostasía masiva del 8 de diciembre de 1965, como hemos defendido. Canon 188, numeral 4, cum ex apostolatus officio. La segunda, a partir de la muerte de su santidad Pío XII, donde entra la disciplina de los interreños, Vacantis Apostolica Sedis. Canon 953. La potestad de jurisdicción desapareció en el momento en que murió su santidad Pío XII. Mystici corporis Christi, accionarum gentem, apostolarum principis sepulcrum. Y los obispos válidos y lícitos apostataron públicamente el 8 de diciembre de 1965. 188, numeral 4, y cum ex apostolatus officio, siendo que de Roncalli en adelante no pueden suministrar al no ser papas, mystici corporis Christi, accionarum gentem, apostolarum principis, sub sepulcrum. Mientras que el poder del orden, desde el momento en que murió su santidad Pío XII, se aplicaría la disciplina para la sede vacante. Esto es la Constitución Apostólica Vacantis Apostolica Sedis de 1945, la cual dice que nadie puede usurpar los poderes y jurisdicción del Papa en vida. Y si así lo hace, será nulo y sin efecto. Esto es inválido. Y una de las prerrogativas y poderes del Papa es la de consagrar a los obispos y dar el mandato apostólico. Canon 953. Por tanto, la consagración de obispos queda anulada y sin efecto. Lo que con sede plena era ilícito, en sede vacante es inválido. Por tanto, todo aquel que pretenda consagrar obispos, sean cismáticos clásicos, neocismáticos o no, cualquiera, a partir del 9 de octubre de 1958, no lo hará bajo pena de nulidad de la Constitución Apostólica para interreños y la suprema autoridad de su santidad Pío XII. Esto es invalidez, como dijo su santidad León XIII en Apostólica Cure. Y todo aquel que pretenda obtener dicha potestad de orden episcopal no la recibirá, como dijo su santidad Inocencio IV en su Apparatus a las Decretalis de Gregorio IX.
Las sectas cismáticas de Tuc y Lefebvre nacen de la secta de Montignan a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Son una sucesión de ilícitos, ilegales, intrusos y laicos. Es decir, son ilícitos, no tienen potestad de jurisdicción e inválidos, no tienen potestad de orden, ya que jamás la recibieron de Tuc, ni de Lefebvre, ni de nadie. A los cismáticos clásicos se les aplica la misma disciplina, como dice el canon 12, lo sepan o no. La tonsura es un acto jurídico, no una orden, que se requiere para ser clérigo, pasar de la personalidad jurídica de laico a la personalidad jurídica de clérigo, estado jurídico, es decir, la agregación al estado eclesiástico, canon 108, numeral 1, y así poder recibir las órdenes, canon 118. Por tanto, todo aquel que haya sido tonsurado tras la muerte de su santidad Pío XII, por uno consagrado después del 9 de octubre de 1958, disciplina de los interreños vigente, vacantis apostólica sede, y todo aquel que fue tonsurado tras la gran apostasía del 8 de diciembre de 1965, por un obispo válido y lícito consagrado antes del 9 de octubre de 1958, que perdió su jurisdicción por la adhesión pública a secta acatólica, canon 188, numeral 4, cum ex, no pudo pasar de la personalidad jurídica de laico a la personalidad jurídica de clérigo. Ver parte de jurisdicción de arriba para poder recibir las órdenes, entre otras cosas, porque no hay papa que la delegue la jurisdicción. Lo mismo les ocurre a los cismáticos clásicos, ya que no hay papa. Como decimos, la tonsura es necesaria para ser clérigo, canon 108, y así poder recibir las órdenes, canon 118. La tonsura es un acto jurisdiccional y no hay papa desde 1958 que delegue tal jurisdicción básica para que esto suceda. Incluso saltándose, per saltum, la tonsura, canon 977, que haría que la ordenación fuera válida, pero quedará prohibido su uso, canon 2374. Pero sin el Papa, que no hay que delegue la jurisdicción necesaria, no sucedería, así como su obispo no pudo tonsurar por perder la jurisdicción, canon 188, numeral 4, al no haber Papa que pueda delegar lo suficiente para que se cambie la persona jurídica de laico a clérigo. No habría clérigos que pudiera recibir las órdenes. Como vemos, es durante Roncalli. Ya se aplica la disciplina del catejón. Su santidad Pío XII, que invalidaría a los nuevos intrusos, así como el 8 de diciembre de 1965, se aplica la pérdida absoluta de jurisdicción a adherirse el cuerpo episcopal válido y lícito, engañado por el falso profeta, a reunirse en un conciliábulo, llevándolos a la misma ruina o pérdida de jurisdicción, cuando el mismo anticristo se muestra como tal, al aprobar su falsa religión, siendo ésta aceptada al unísono por los sucesores de los apóstoles, los santos, ya engañados, y ahora afirmando el engaño que los inhabilitaba para siempre por adhesión a la Gran Babilonia. Aceptando la exégesis del apelante,
habría que concluir que el anticristo no hizo la guerra a los santos, porque desde el 28 de octubre de 1958 eran absolutamente todos apóstatas y miembros del cuerpo místico del anticristo. Pero alguien en su sano juicio ve a Alfredo Ottaviani, Ruffini, Siri, etc., y los 250 integrantes de la Coetus Internationalis Patrum durante el conciliábulo, y los puede siquiera comparar con Congar, Daniló, Lubac, Haring, Kuhn, Rahner, Schilleback, Suenens, Ratzinger, Wojtyla, Helder, Cámara y demás ralea herética y apóstata? ¿Alguien puede considerar a los primeros como apóstatas antes del fatídico día del 8 de diciembre de 1965, cuando se pasaron a la ramera en bloque públicamente ante todo el orbe? Nadie en su sano juicio puede decir que los miembros de la Coetus Internationalis Patrum no era católica y que era apóstata el 28 de octubre de 1958. Es decir, que habían hecho defección de la fe, pero sí puede decirse el mismo día 8 de diciembre de 1965. Dicho lo cual, ¿quiénes eran pues los profetas de calamidades a los que se dirigía el falso profeta Roncalli en la apertura del conciliábulo? Parece ser que nadie, ya que todos compartían el ser apóstatas, que según el acusador lo eran desde el mismo momento en que Roncalli fue considerado papa por todos ellos el 28 de octubre de 1958. Apelando a que su santidad Pablo IV, en cum ex apostolatus officio, nos dice que la abominación de la desolación del profeta Daniel es un hereje haciéndose pasar por el Papa, nosotros decimos que el profeta Daniel se refiere al anticristo, no a su precursor, siendo Antíoco Epífanes el tipo del antitipo del anticristo. Acepta a sus sucesores sumos espurios sacerdotes de la Gran Babilonia, que se generó formalmente el 8 de diciembre de 1965, adhiriéndose a ella todo el cuerpo episcopal, haciendo defección de fe pública y notoria, no el 28 de noviembre de 1958, cuando un usurpando que debía abrir el camino al impío, líder del que hablan las Escrituras. Siendo que el anticristo Montini se sirvió de la gran apostasía del cuerpo episcopal al completo, la cual tuvo efectivamente lugar el fatídico día del 8 de diciembre de 1965, y no el 28 de octubre de 1958, como canónicamente hemos argumentado, cuando los infelices obispos y cardenales traicionaron miserablemente al rebaño de nuestro Señor Jesucristo y apostataron en masa en el momento en que estamparon su firma en las heréticas actas de clausura del maldito conciliábulo Vaticano II, consumando así un acto de apostasía pública y notorio, y siendo excomulgados en bloque, Canon 188.4 y Bula cum ex apostolatus officio, perdiendo ipso facto todo cargo y jurisdicción que tuvieran al unirse a una secta católica. De esta manera se cumplió lo predicho en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 al 7, donde leemos que «Y se le dio una boca que profería altanerías y blasfemias, y le fue dada autoridad para hacer su obra durante 42 meses.
Abrió su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar de su nombre, de su morada y de los que habitan en él, y de los que habitan en el cielo. Le fue permitido también hacer guerra a los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Tanto el anticristo Montini como sus infames sucesores, Luciani, Wojtyla, Ratzinger y Bergoglio, hoy, los cuales forman el cuerpo místico del anticristo encarnado en la gran ramera de Babilonia o montiniana, han proferido y profieren altanerías y blasfemias en forma de herejías, irreverencias y demás barbaridades sin cuento contra el Dios Altísimo y contra todos sus santos, a quienes esos supremos desgraciados insultan y calumnian con sus insolentes impiedades, falsedades y profanaciones. Montini hizo la guerra a los santos con sus abominables herejías proferidas durante el conciliábulo, especialmente en las archieréticas declaraciones Lumen Gentium, Nostra Aetate, y les venció, pues hizo que quienes aún guardaban la sana doctrina católica, recibida en tiempos de su santidad León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII, tiraran por la borda todo el inmenso trabajo que el Espíritu Santo Paráclito, Consolador, había obrado en ellos y por ellos, perdiendo así su sabor y no sirviendo nada más que para ser echados por tierra y ser pisoteados por los perros gentiles descreídos. Cuando dieron asentimiento a la insólita apostasía impulsada y promovida desde Roma y el Vaticano por el hijo de perdición. Una vez el anticristo y sus secuaces vencieron a los santos y les ganaron para su impía causa, les fue muy fácil imponerse por la falsa obediencia y autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, llevando al orbe otrora católico a la más espantosa apostasía e indiferentismo religioso respecto a Dios uno y trino. Querido apelante, siguiendo su razonamiento, alguien podría llegar a determinar que su santidad Pío XII no fue papa por favorecer a un desviado de la fe. Dice usted, he probado que fue tanto eso como un hereje preelectoral. Fueron los cardenales electores quienes designaron a Roncalli como su papa, colocándolo de manera no canónica a un hereje en la silla de Pedro. Fin de la cita. Le hacemos estas preguntas retóricas, sin acusar como hace Marc. ¿Está usted diciendo que su santidad Pío XII era un hereje formal al elegir como papable a un hereje modernista y masón, conocido por todos los cardenales y el cuerpo episcopal el 28 de octubre de 1958, haciéndolo cardenal el 2 de enero de 1953 y manteniéndolo hasta el 9 de octubre de 1958, y por tanto no era papa su santidad Pío XII? ¿Qué clase de subterfugio está haciendo para exigir la no ignorancia a los cardenales y a los obispos, pero se la obvia a su santidad Pío XII? La reunión secreta de su santidad Pío XII con Roncalli no es ningún argumento serio de ninguna de las maneras. De la documentación que se acusaba a Roncalli de hereje modernista durante el papado de su santidad Pío XI y la posterior desaparición de la misma en el papado de su santidad Pío XII, no son argumentos serios, son suposiciones novelescas. Esto dijo usted: Roncalli pudo haber sido
más tarde absuelto por el Papa de favorecer estas herejías y recibir una advertencia. Esto se habría hecho en secreto. Sic. ¿Está usted diciendo que su santidad Pío XII no sería papa, como dice Cum ex apostolatus officio? Incurren ya en excomunión, ipso facto, todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados o les den crédito, siguiendo lo dicho por usted. Usted resuelve estas afirmaciones como condicionantes de la apostasía, según usted, del 28 de octubre de 1958. Reverendos Wigwood Smith comenta: es deber del sujeto informarse sobre estas leyes, porque el legislador no puede informar a cada sujeto individualmente. Las autoridades suponen, por lo tanto, que un sujeto conoce las leyes, la ley, y si la viola, se considera que la ha quebrantado deliberadamente. Cum ex, cuando estos prevarican, pecan más gravemente que los demás, porque no solo se pierden a sí mismos, sino que arrastra con ellos a la perdición y al foso de la muerte a otros pueblos encomendados a su cuidado y gobierno, o de otro modo sujetados a ellos. Pero exactamente las mismas conclusiones imprudentes podrían ser afirmadas sobre su santidad Pío XII, al elegir a un hereje preelectoral como Roncalli al cardenalato. ¿No será más bien que se exige conocimiento y se exige pertinacia? Esperamos que no sea esta su resolución, de que su santidad Pío XII lo sabía, pues era vox populi, y si lo sabían todos los obispos y cardenales, la gran apostasía no fue el 28 de octubre de 1958, como dice el apelante Marc, y usted, siguiendo su razonamiento, sería el 2 de enero de 1953. O podemos seguir y seguir. Hasta donde la imaginación nos lleve. O quiere decirnos que esta no exige ignorancia desde el 2 de enero de 1953 al 9 de octubre de 1958, pero sí la exige el mismo día 28 a todo eclesiástico al que fulmina usted con la apostasía. Me temo que la teoría de la gran apostasía masiva de todo el cuerpo episcopal, apostatando el 28 de octubre de 1958, hace aguas por todos lados. Nos siguen objetando, dándonos a entender que existía una iglesia roncaliana. Citamos. Leemos también de Jurist, volumen 132, página 405. Irregularidad derivada de la afiliación a una secta. Pregunta. Un joven de mi parroquia se unió a la iglesia metodista. Añadimos nosotros, iglesia montiniana. La edad de 15 años. Fue bautizado en ella en la infancia. A los 16 años, a través de la asociación con jóvenes católicos, en la escuela secundaria, se convirtió a la iglesia. ¿Trabaja bajo alguna irregularidad de la que deba obtener una dispensa? Firmado, pedagogo. Respuesta. Dado que el joven se unió a la iglesia metodista, añadimos nosotros, iglesia montiniana, después de haber alcanzado la edad de la pubertad, no escapa a las penas que el código impone a su acto. Claramente se puede suponer que ha sido absuelto de la excomunión de acuerdo con las disposiciones del canon 2314, numeral 2,
ya que se desprende de la exposición del caso que es un buen católico y se propone estudiar para el sacerdocio. Es muy probable, sin embargo, que no haya sido dispensado de la pena vindicativa de infamia de derecho, infamia iuris. Fin de la cita. Respondemos: no existe tal iglesia roncaliana. La montiniana sí, se configuró el 8 de diciembre de 1965. Dice el anticristo Montini el 8 de marzo de 1966. Porque no se trata solo de recoger y difundir las enseñanzas del concilio, sino de transformarse para ponerse a imagen de la iglesia conciliar, renovada en su oración, en la expresión de su fe y de su esperanza, y en la caridad de su diálogo con todos los cristianos, con todos los hombres. Discurso a los miembros del Comité Permanente de los Congresos Internacionales para el Apostolado de los Laicos, 8 de marzo de 1966. Fin de la cita. El infame Conciliábulo Vaticano II, la gran apostasía bíblica, se hizo sobre la recién descubierta tumba de San Pedro, cuyo descubrimiento fue el 23 de diciembre de 1950, durante el papado del último vicario de Cristo, su santidad Pío XII, y que se encuentra actualmente en las grutas vaticanas bajo el altar papal de la Basílica de San Pedro. Espantosa realidad que demuestra que el anticristo personal, el hijo de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el impío Montini, Pablo 666, se sentó en el templo santo. Cita referencia del Apocalipsis, Daniel, y engendró su abominable ramera de Babilonia sobre la sangre de los mártires, blasfemando de ellos, de los santos y del Dios del cielo, con indecible malicia y perversidad, engañando y venciendo a los sucesores de los apóstoles, que estaban llamados a defender con su sangre la única fe católica verdadera, pero que defeccionaron miserablemente y apostataron, perdiendo su sabor y no sirviendo nada más que para ser echados fuera y pisoteados por los gentiles. Por contra, el cónclave que eligió inválidamente a Roncalli se celebró en la Capilla Sixtina, por lo que no encaja para nada con lo que fue profetizado en Apocalipsis y en Daniel. La gran apostasía bíblica fue la celebración y aceptación del eternamente maldito Conciliábulo Vaticano II, que engendró a la ramera de Babilonia y eclipsó definitivamente a la esposa santa e inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Ne quis vos seducat ulo modo, quoniam nisi venerit dicesio primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis. Fin de este ensayo. En respuesta a los apelantes.